Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy segura, a muchos de ustedes les apasiona tanto como a mí, la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Bueno, más específicamente vamos a explorar las teorías que sugieren que su romance, el que vimos en pantalla y fuera de ella, fue complicado, desafiante incluso para algunos una puesta en escena. Sí, lo sé, es un tema controversial. Pero creo que vale la pena analizarlo a fondo, desentrañar un poco los rumores, las especulaciones y las supuestas verdades que circulan por Internet. Porque seamos honestos, la historia de amor entre Kerem y Hande nos atrapó a todos. Fueron la pareja del momento tanto dentro como fuera de Love is in the air. Su química era innegable y las redes sociales estallaron con cada foto, cada entrevista, cada gesto cariñoso. ¿Pero ¿y era todo real? ¿O había algo más detrás de las cámaras? ¿Presión de la productora? ¿Estrategia de marketing? ¿O quizás simplemente dos personas intentando navegar una relación bajo la constante lupa pública? Eso es precisamente lo que vamos a intentar descubrir hoy. Así que prepárense un cafecito, pónganse cómodos, porque vamos a adentrarnos en el intrigante mundo de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Amar fue un desafío. La verdad al descubierto. Y antes de que empecemos, si aún no lo han hecho, los invito a suscribirse a mi canal. Prometo traerles más contenido jugoso como este, análisis de series, dramas turcos, chismes de celebridades y mucho más. No se lo querrán perder. Ahora sí, empecemos. Bien, para entender realmente la complejidad de la situación, creo que es crucial recordar cómo surgió todo. Love is in the air fue un éxito arrollador a nivel mundial. La serie catapultó a Kerem y Hande al estrellato internacional, y la química palpable entre Eda y Serkan, sus personajes, trascendió la pantalla. Empezaron a aparecer fotos de ellos juntos fuera del set disfrutando de cenas, viajes, paseos. La prensa rosa no tardó en confirmar lo que todos sospechábamos: estaban juntos. Y ahí es donde empezó la locura. Las redes sociales se inundaron de contenido de Anker, como los fans cariñosamente los llamaron. Cada interacción era analizada al milímetro, cada mirada se convertía en un titular. El fandom estaba completamente entregado a su historia de amor. Pero también empezaron a surgir las primeras dudas, los primeros comentarios que cuestionaban la autenticidad de la relación. Algunos argumentaban que la conexión entre Kerem y Hande era demasiado perfecta, demasiado de película. Que las fotos parecían cuidadosamente orquestadas, las entrevistas guionizadas. Se hablaba de contratos publicitarios que requerían mantener la imagen de pareja, de presión por parte de la productora para alimentar el hype de la serie. Se empezaba a insinuar que todo era una gran estrategia de marketing para asegurar el éxito de Love is in the air. Y por supuesto también estaban los que defendían a capa y espada la autenticidad de su amor. Argumentaban que era evidente que se amaban, que se notaba en la forma en que se miraban, en sus risas, en su complicidad. Que era injusto poner en duda sus sentimientos solo porque eran famosos. La verdad es que, como en cualquier relación, solo ellos dos saben realmente lo que pasó. Pero eso no impide que podamos analizar la situación desde diferentes perspectivas, teniendo en cuenta los factores que pudieron influir en su relación. Uno de los puntos que más se mencionan es la presión mediática. Imagínense estar constantemente bajo el escrutinio público, con cada movimiento siendo analizado y juzgado por millones de personas. Cada discusión, cada desacuerdo, amplificado y convertido en un drama nacional. Es una presión enorme que puede afectar cualquier relación, incluso las más sólidas. Vamos a profundizar un poco en este aspecto. La cultura de la celebridad, especialmente en la era de las redes sociales, ha creado una expectativa irreal de perfección. Los famosos se convierten en modelos a seguir, y sus vidas personales, en particular sus relaciones amorosas, se transforman en objetos de consumo público. En el caso de Kerem y Hande, esta presión se multiplicó exponencialmente debido al éxito global de Love is in the air. Su relación en la pantalla se tradujo automáticamente en una expectativa de un romance igual de idílico en la vida real. Los paparazzi los seguían a todas partes, las revistas del corazón publicaban artículos especulativos basados en rumores y conjeturas, y los fans analizaban cada publicación en redes sociales en busca de pistas sobre su relación. Imaginen la tensión de tener que mantener una imagen pública de felicidad y armonía, incluso cuando estaban teniendo un mal día o enfrentando problemas personales.
Esta constante vigilancia y juicio público puede desgastar incluso a las parejas más fuertes. Además, hay que tener en cuenta que ambos estaban en la cima de sus carreras en ese momento. Estaban trabajando largas horas en la serie, viajando por todo el mundo para promocionarla, asistiendo a eventos. Una agenda agotadora que seguramente les dejaba poco tiempo para disfrutar de su relación de forma tranquila y privada. Vamos a explorar la carga de trabajo y su impacto en su tiempo juntos. La industria del entretenimiento es notoriamente exigente y el éxito de Love is in the Air significó una agenda implacable para Kerem y Ande. No solo estaban trabajando largas horas en el set, aprendiendo guiones y perfeccionando sus actuaciones, sino que también tenían que cumplir con compromisos promocionales, entrevistas, sesiones de fotos y eventos de alfombra roja. Todo esto requería una gran cantidad de tiempo y energía, dejando poco espacio para la vida personal y la relajación. Piensen en la dificultad de mantener una relación significativa cuando apenas tienen tiempo para verse, cuando están constantemente viajando y cuando están exhaustos por el trabajo. La falta de tiempo de calidad juntos puede llevar a la incomunicación, al resentimiento y a la desconexión emocional. Además, el estrés constante del trabajo puede afectar su estado de ánimo y su capacidad para lidiar con los problemas de la relación de manera constructiva. Otro factor que pudo haber influido es la diferencia de personalidades. Kerem es conocido por ser extrovertido, divertido, muy abierto con sus fans y con la prensa. Ande, en cambio, es más reservada, más discreta, más celosa de su intimidad. Estas diferencias pueden haber generado tensiones en la relación, especialmente teniendo en cuenta la constante exposición mediática. Profundicemos en el contraste entre sus personalidades. La extroversión de Kerem y el deseo de Ande de mantener su privacidad podrían haber creado fricciones en su relación. Kerem, acostumbrado a compartir su vida con sus fans y la prensa, podría haber sentido frustración ante la resistencia de Ande a revelar detalles de su relación. Por otro lado, Ande podría haber sentido que la necesidad de Kerem de estar en el centro de atención comprometía su privacidad y la exponía a un escrutinio público no deseado. Estas diferencias de personalidad también podrían haber afectado la forma en que manejaban los problemas de la relación. Kerem, más abierto y comunicativo, podría haber querido discutir los problemas públicamente o buscar el consejo de amigos y familiares. Ande, más reservada y discreta, podría haber preferido mantener los problemas en privado y resolverlos internamente. Estas diferencias en la forma de abordar los conflictos podrían haber llevado a malentendidos y resentimientos. Y luego está el tema de las expectativas del fandom. Los fans de Anker tenían una idea muy clara de cómo debía ser su relación, y cualquier cosa que se saliera de ese molde era recibida con críticas y decepción. Esta presión externa puede haberles impedido ser ellos mismos y vivir su relación de forma natural. Analicemos el poder de la presión del fandom. El fenómeno del fandom puede ser tanto una bendición como una maldición para las celebridades. Por un lado, el apoyo incondicional de los fans puede impulsar sus carreras y brindarles una sensación de validación y pertenencia. Por otro lado, las expectativas y demandas del fandom pueden ser abrumadoras e incluso tóxicas. En el caso de Kerem y Ande, los fans de Anker desarrollaron una visión idealizada de su relación, basada en la química que veían en la pantalla. Cualquier desviación de esta visión idealizada era recibida con críticas y decepción. Los fans analizaban cada interacción en busca de signos de problemas o felicidad, y no dudaban en expresar sus opiniones y juicios en las redes sociales. Esta presión constante de los fans puede haber impedido que Kerem y Ande fueran ellos mismos y vivieran su relación de forma natural. Podrían haber sentido la necesidad de cumplir con las expectativas del fandom, incluso si eso significaba comprometer su propia felicidad y bienestar. Pero volviendo a la pregunta inicial, ¿fue todo una puesta en escena? Personalmente creo que es demasiado simplista reducir su relación a una simple estrategia de marketing. Creo que sí hubo sentimientos reales entre ellos, al menos en algún momento. Pero también creo que la presión mediática, las exigencias de sus carreras y las expectativas del fandom pudieron haber dificultado mucho su relación. Profundicemos en la posibilidad de sentimientos genuinos. Si bien es posible que su relación haya tenido elementos de estrategia de marketing, creo que es injusto descartar por completo la posibilidad de que haya habido sentimientos reales entre Kerem y Ande. La química que mostraron en la pantalla era innegable, y es posible que esta química haya trascendido al set y se haya convertido en una atracción genuina.
Es importante recordar que los famosos son seres humanos como nosotros, con las mismas necesidades y deseos de amor y conexión. N. Es posible que Kerem y Ande se hayan enamorado genuinamente el uno del otro, pero que hayan sido incapaces de mantener su relación debido a las circunstancias extremas en las que se encontraban. La presión mediática, las exigencias de sus carreras y las expectativas del fandom podrían haber creado un ambiente tóxico que impidió que su amor floreciera. Es importante recordar que las relaciones son complejas y multifacéticas, y que no siempre son como las vemos desde fuera. Lo que vemos en las redes sociales, en las revistas, en la televisión, es solo una pequeña parte de la historia. No conocemos los detalles íntimos de su relación, los desafíos que enfrentaron, las decisiones que tomaron. También hay que tener en cuenta que la industria del entretenimiento es muy competitiva, y que las relaciones públicas juegan un papel importante en la construcción de la imagen de los famosos. Es posible que algunas de sus interacciones hayan sido orquestadas para generar interés en la serie, pero eso no significa necesariamente que no hubiera sentimientos reales detrás. Exploremos el papel de las relaciones públicas y el marketing. La industria del entretenimiento es un negocio, y las relaciones públicas y el marketing juegan un papel fundamental en la construcción de la imagen de los famosos y la promoción de sus proyectos. Es posible que la relación entre Kerem y Ande haya sido utilizada como una herramienta de marketing para aumentar el interés en Love is in the Air. Las fotos de ellos juntos, las entrevistas en las que hablaban de su amor y las apariciones públicas en eventos podrían haber sido cuidadosamente orquestadas para generar titulares y atraer a más espectadores. Sin embargo, esto no significa necesariamente que no hubiera sentimientos reales detrás. Es posible que la estrategia de marketing haya exacerbado y amplificado una relación genuina, o que haya creado la ilusión de una relación donde no la había. Al final, creo que la verdad está en algún punto intermedio. Es probable que su relación haya sido una mezcla de sentimientos genuinos, presión mediática y estrategia de marketing. Una combinación compleja y difícil de navegar, especialmente para dos personas jóvenes que estaban viviendo un momento de gran éxito profesional. Ahora analicemos un poco más a fondo algunos de los momentos clave de su relación, esos que generaron más controversia y alimentaron las teorías sobre su autenticidad. Uno de ellos fue, sin duda, su viaje a las Maldivas. Las fotos que compartieron en Instagram eran idílicas, playas paradisíacas, cenas románticas, paseos en barco. Todo parecía perfecto. Sin embargo, algunos observadores notaron que las fotos parecían demasiado profesionales, demasiado Instagramables. Se cuestionó quién las había tomado, si habían contratado a un fotógrafo profesional para documentar el viaje, o si simplemente estaban posando para las redes sociales. Otro momento controvertido fue su aparición en la revista Vogue Turquía. La sesión de fotos era espectacular, y la entrevista revelaba detalles íntimos de su relación. Pero algunos críticos argumentaron que la entrevista estaba demasiado guionizada, que las respuestas parecían preparadas de antemano, y que todo estaba diseñado para proyectar una imagen de pareja perfecta. Y por supuesto, no podemos olvidar el anuncio de su ruptura. Fue una sorpresa para muchos fans, que esperaban que su relación durara para siempre. Pero también hubo quienes lo vieron venir, argumentando que la presión mediática y las diferencias de personalidad habían terminado por desgastar la relación. La forma en que se anunció la ruptura también generó controversia. Fue a través de comunicados separados, en los que ambos expresaban su respeto mutuo y su agradecimiento por el tiempo que habían compartido juntos. Algunos lo interpretaron como una señal de madurez y profesionalismo, mientras que otros lo vieron como una forma de minimizar el impacto de la noticia y proteger sus respectivas imágenes públicas. Después de la ruptura, ambos han seguido caminos separados. Ande ha estado vinculada sentimentalmente a otros actores y empresarios, mientras que Kerem ha mantenido un perfil más bajo en cuanto a su vida personal. Han evitado hablar públicamente sobre su relación, lo que ha alimentado aún más las especulaciones sobre lo que realmente sucedió entre ellos. En definitiva, la historia de amor entre Kerem Bürsin y Hande Erçel es un ejemplo de cómo la fama, la presión mediática y las expectativas del fandom pueden influir en una relación. No sabemos si fue todo una puesta en escena, pero sí sabemos que fue una relación compleja y difícil de navegar, que terminó por romperse bajo el peso de las circunstancias. Y aunque muchos fans siguen soñando con una reconciliación, parece que ambos han seguido adelante con sus vidas. Lo que queda es el recuerdo de una pareja que nos hizo soñar con el amor verdadero, aunque quizás ese amor solo existió en la pantalla y en nuestras ilusiones.
Así que, después de analizar todos estos aspectos, ¿a qué conclusión llegamos? ¿Amar fue un desafío para Kerem y Hande? Yo creo que sí. Un desafío monumental, lleno de obstáculos y presiones que al final resultaron insuperables. La fama, el escrutinio público, las expectativas del fandom, la agenda agotadora, todo contribuyó a crear un ambiente tóxico que impidió que su relación floreciera de forma natural. Y aunque nunca sabremos la verdad completa, creo que podemos aprender mucho de su historia. Nos enseña que las relaciones son complejas y difíciles, incluso para las personas normales, y que cuando se añade la fama y la presión mediática, se vuelven aún más complicadas. Nos recuerda que no debemos idealizar las relaciones de los famosos, porque lo que vemos en las redes sociales y en las revistas es solo una pequeña parte de la historia. Y nos invita a reflexionar sobre el impacto que tenemos como fans en la vida de nuestros ídolos. Para añadir una capa más de análisis, me gustaría considerar las posibles implicaciones para ambos actores. Independientemente de la naturaleza de su relación, la intensa atención y el escrutinio sin duda tuvieron un impacto en su bienestar emocional y su desarrollo profesional. La necesidad constante de mantener una imagen pública, la presión de cumplir con las expectativas del fandom y la dificultad de separar su vida personal de su vida profesional podrían haber tenido un costo significativo. Además, la ruptura de su relación podría haber afectado su capacidad para trabajar juntos en el futuro. Si bien ambos son profesionales consumados, la incomodidad o el resentimiento residual podrían dificultar la creación de la misma química en pantalla que los hizo tan populares en primer lugar. En última instancia, la historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel sirve como un recordatorio de que la fama y el éxito tienen un precio. Si bien el amor y el reconocimiento del público pueden ser gratificantes, también pueden venir acompañados de una pérdida de privacidad, una intensa presión y una dificultad para mantener relaciones significativas. Es esencial que recordemos que las celebridades son seres humanos con las mismas vulnerabilidades y desafíos que todos nosotros. Debemos ser conscientes del impacto que tienen nuestras expectativas y juicios en sus vidas y esforzarnos por tratarlos con empatía y respeto. Quizás la mayor lección que podemos extraer de todo esto es la necesidad de fomentar una cultura online más amable y compasiva, donde se valore la privacidad y se evite la idealización de la vida de los demás. En un mundo inundado de imágenes perfectas y vidas aparentemente envidiables, es crucial recordar que detrás de cada pantalla hay una persona real con sentimientos y experiencias complejas. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo. Espero que les haya gustado este análisis en profundidad de la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hemos explorado las teorías que sugieren que su romance fue un desafío, incluso una puesta en escena, analizando los factores que pudieron haber influido en su relación, como la presión mediática, las exigencias de sus carreras y las expectativas del fandom. Recuerden que lo que hemos visto en este vídeo es solo una interpretación, basada en información pública y especulaciones. La verdad completa solo la conocen Kerem y Hande. Pero creo que este análisis nos ayuda a entender mejor la complejidad de las relaciones en el mundo del entretenimiento y a ser más críticos con lo que vemos en las redes sociales y en los medios de comunicación. Quiero agradecerles a todos por quedarse hasta el final del vídeo. Espero que les haya resultado interesante e informativo. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Creen que la relación entre Kerem y Hande fue una puesta en escena? ¿O creen que sí hubo sentimientos reales entre ellos? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, le den un me gusta, lo compartan con sus amigos y se suscriban a mi canal para no perderse ningún contenido nuevo. Subo vídeos todas las semanas sobre series, dramas turcos, chismes de celebridades y mucho más. Así que no se lo pierdan. Muchísimas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo. Adiós.